deciros, bueno, primero muchas gracias por venir a este acto organizado por ATAC, en el que tenemos el lujo de participar también Amnistía Internacional. También quiero agradecer a ATAC que nos haya invitado, dándonos así la oportunidad de dar a conocer a quien padece también nuestro trabajo en favor de los derechos humanos. Además, bueno, pues aprovecho la ocasión para animaros, hemos dejado folletos informativos encima de la mesa, pues bueno, para que si alguien quiere acercarse a nosotros y bueno, se interesa por participar, pues que pueda contactar y le atenderemos. Amnistía Internacional, como sabéis, es un movimiento mundial formado por más de 3 millones de personas, entre simpatizantes, activistas, socios y socias, y estamos presentes en más de 150 países y territorios del mundo. Nuestro trabajo es hacer campaña para acabar con los abusos graves de derechos humanos y bueno, nuestra visión es la de un mundo en que se respeten todos los derechos de todas las personas proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales. Y para eso trabajamos, ¿no? Para conseguir ese mundo. Somos independientes de todo credo religioso, de todo partido político, de todo gobierno. Esto es gracias a que nuestra financiación es principalmente a través de nuestra membresía y también a través de los donativos, lo que lógicamente pues nos da cierta libertad, cierta imparcialidad y cierta independencia. Esta tarde, en representación de Amnistía Internacional, contamos con Esteban Beltrán. Esteban es director de Amnistía Internacional en España desde hace más de 15 años y durante su exposición nos va a hacer un repaso de la actual situación del derecho a la libertad de expresión y de reunión en España, que se ha visto afectado por la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, y además también hará un análisis sobre las manifestaciones públicas que cada vez son más numerosas en nuestro país. Bueno, por mi parte nada más, quiero dar la palabra a Esteban, volver a agradeceros el que estéis aquí y desearos que disfrutéis y que reflexionéis sobre lo que Esteban nos va a comentar, para que así luego en el turno de palabra podamos poner puntos en común y podamos debatir. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bien, bienvenidos y gracias por la invitación. De ATAC y aquí de Amnistía también, de la Palencia. Es un placer estar aquí, hace mucho tiempo no estaba, unos 6 o 7 años. Y un poco lo que quiero contarles, un poco el análisis que nosotros tenemos sobre la libertad de expresión y de reunión en España. Algo que nosotros estamos siguiendo desde hace bastante tiempo y que ha provocado en abril de este mismo año que Amnistía sacara este informe, ¿no?, que se llama El derecho a protestar amenazado, ¿no? Entonces quiero responder a la primera pregunta de esta conferencia diciendo que sí, el derecho a la libertad de expresión existe en España, pero se encuentra amenazado, y quiero poner algunos detalles y dar un poco de contexto, ¿no? La conferencia no durará más allá de 3 horas. Espérense ustedes un poco para esto. No, durará poco, 35, 40 minutos. Después cualquier pregunta que ustedes quieran, pues encantado. Inevitablemente tiene una parte un poco depresiva, pero lo vamos a superar al final, con algunas de las posibles salidas que pueda haber a esta actual situación, ¿no? También contarles que el caso de España no es exclusivo, especialmente hablando en el ámbito europeo, ¿no? En el ámbito europeo, digamos, ha vivido las mismas, un contexto de crisis económica, un contexto de ascenso de movimientos sociales, número de manifestaciones, medidas que violan los derechos humanos en el contexto de la crisis económica y, por lo tanto, riesgo a la libertad de expresión en la vida. Por lo tanto, no es exclusivamente de España, ha ocurrido en Grecia, ha ocurrido en otros países, en Italia, por lo tanto no es exclusivo de acá, pero aquí me voy a centrar un poquito, si luego queréis que profundicemos la parte europea, con mucho gusto. Bueno, el contexto que hemos tenido en los últimos años es un ascenso de los movimientos sociales y cuál ha sido la respuesta de las autoridades españolas, ¿no? Estamos hablando de un contexto de crisis económica que empieza en el año 2008. Ese contexto de crisis económica ha provocado una serie de consecuencias, porque era una crisis económica, se ha convertido en una crisis de derechos humanos. Hemos visto los elevados índices de desempleo,
Hemos visto cómo el derecho a la salud, o el derecho a la educación, o el derecho a la vivienda se han puesto en cuestión en base a una serie de medidas que no solo son recortes de servicios básicos, sino que tienen que ver también con violaciones de derechos humanos y con una serie de medidas que toman las autoridades. Y en base a ese contexto que se prolonga durante los últimos 6 años, se ha producido una respuesta pública sin precedentes, desde luego en España y en otras partes de Europa. Esta respuesta pública, para darles una idea, estamos hablando del año 2013, hubo 33.000 manifestaciones. Las 33.000 manifestaciones es provocado en un contexto de movimientos sociales cada vez más organizados y en la calle. El primero es, por supuesto, el 15M, que tiene que ver con una serie de manifestaciones que se da el 15 de mayo y que el 2011, y que a partir de ahí crece un cierto movimiento social que luego se bifurca en varios movimientos sociales más sectoriales, pero a la vez muy activos en lo que tiene que ver con la repercusión pública de la manifestación, ¿no? Podríamos mencionar la plataforma de afectados por hipoteca, las diferentes mareas, tanto referente a salud, o referente a educación, referente a la minería, la coordinadora del 25S, que se ocupaba de organizar una serie de manifestaciones en el contexto del Congreso, o bien lo que llamamos las brigadas vecinales, que son organizaciones que trabajan identificando y oponiéndose a la policía cuando hacía perfiles raciales y detenciones por perfiles raciales por parte de migrantes. Esto es un contexto muy importante de manifestaciones, y esto es el contexto en el cual estamos hablando hoy de recortes de libertad de expresión y de reunión. Entonces, ¿cuál es la respuesta de las autoridades a esta crisis económica y a esta presencia en la calle? Yo lo podría definir en varios elementos: uso innecesario e excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, la imposición de multas a organizadores y participantes en manifestaciones pacíficas, propuestas legislativas que buscan imponer restricciones adicionales a la libertad de reunión, y un último elemento por el que voy a empezar, que es estigmatización de movimientos sociales que promueven las protestas. Este es el contexto en el que se mueve y la respuesta de las autoridades. La estigmatización. Esto es importante también, porque la estigmatización a veces se olvida, pero es un elemento importante del mensaje que las autoridades mandan a la ciudadanía, ¿no? Aquí hay varias perlas. Por ejemplo, la delegada del gobierno de Madrid sobre el 15M, aparte de, se comportó inicialmente como una socióloga del gobierno, empezó a analizar, empezó a decir, bueno, ha ido sufriendo una evolución negativa el 15M hasta convertirse en un movimiento radical. Esa estigmatización, eso que podría pensar que no es una estigmatización, de hecho, sin embargo, la forma en que he dicho, lo que lleva implícito es radical igual a violencia. Tenemos también en Logroño, por ejemplo, el concejal y portavoz del Partido Popular de Logroño, hablando también del 15M, dijo que era un movimiento organizado para agredir al Partido Popular. Por ejemplo, en un informe que plantea el gobierno de la Comunidad de Madrid sobre un plan mejor de un barrio en Madrid que se llama el barrio de Lavapiés, habla de, con el informe policial, habla de grupos antisistema que dificultan las acciones policiales contra el tráfico de drogas llevado a cabo por ciudadanos de raza negra, y lo convierten en una cruzada contra los derechos civiles de los inmigrantes. Esto se refería a las brigadas vecinales, que son los que documentan un poco los perfiles raciales o las redadas de perfiles raciales que comete la policía, que cometía aquí o cometiendo, pero ahora están prohibidas, para grupos de inmigrantes, ¿no? Y obviamente una de las perlas que ahora mismo está en juicio es la portavoz, la entonces portavoz, la plataforma afectada por hipoteca, Ada Colau, llamada por la delegada del gobierno en Madrid como un movimiento, ella y un movimiento que pertenece o que está ligado a los grupos filoetarras. Entonces, hay un primer elemento
que quiero resaltar es la estigmatización de los movimientos sociales en un contexto de protestas cada vez más numerosas y cada vez más organizadas, ¿no? En segundo lugar, estas restricciones no son nuevas. Las restricciones sobre el derecho a la manifestación se basan en dos leyes anteriores. Una ley que se llama la Ley Orgánica de Derecho de Reunión de 1983 y la Ley de Seguridad Ciudadana del año 1992. Son dos leyes que, mal utilizadas, restringen la libertad de expresión y de reunión, ¿no? Y se dan en un evento que es crucial en lo que puede ocurrir para el futuro sobre el derecho a la manifestación. Y es algo que parece muy técnico, pero que en el fondo representa las diferentes visiones de lo que es el derecho de manifestación y de reunión, según el derecho internacional y lo que piensan las autoridades. El hecho de la notificación previa. Este punto es muy importante. La Ley Orgánica del 83 sobre el derecho y libertad de reunión dice que cualquier manifestación debe cumplir el requisito de notificación previa a las autoridades si se supera las 20 personas, que esperamos que cuando se supere, porque si no es un poco triste, y en este marco se habla de que deben comunicarse 10 días antes y solo 24 horas antes en casos extraordinarios de gravedad, etcétera, etcétera. Este elemento ha hecho a las autoridades erróneamente indicar que notificación es igual a autorización. Y este no es el caso. Pero se basa, y el Tribunal Constitucional de hecho dice que no es así, pero se basa en una doctrina del Tribunal Supremo, desgraciada doctrina, que dice que el Tribunal Supremo entiende que si se incumple el periodo de notificación de 10 días, otorga a las autoridades la facultad de prohibir una manifestación. Y este punto es en el que se basan las autoridades para denegar o prohibir manifestaciones, en esta errónea interpretación de las leyes internacionales por parte del Tribunal Supremo. De hecho, por dar un dato, ¿no? En el año 2012 se prohibieron 54 manifestaciones en Madrid, por ejemplo. De las 50 manifestaciones en Madrid, uno podría pensar, bueno, pues habrá prohibido porque había razones de orden público que había pensar que podían haber disturbios. Es lo que pensaría alguien razonable. Pero de las 54, 52 se prohíben simplemente por el hecho de que no se cumplieron los plazos de notificación.